Entendiendo esa lógica, y por eso digo que es que la actividad del aseguradora es muy importante en la economía, en muchas operaciones comerciales siempre hay un seguro. Y entendiendo esa lógica, particularmente del seguro de crédito, ¿qué riesgos normalmente gestionas en temas de lavado de activos en ese producto en particular? Hola, ¿cómo están? Hoy tenemos un nuevo episodio del lado del compliance y estamos hoy desarrollando una temática que considero es de un interés importante, no solo para el nicho o sector sobre el cual vamos a estar enfocando esta edición del lado del compliance el día de hoy, interés incluso para terceros que quieren abordar y tener un conocimiento adicional. Y hago referencia al sector asegurador. El sector asegurador, como muchos conocen, es un sector que maneja una técnica, una temática que en su tecnicismo, conceptos como el reaseguro, la misma cadena que se desarrolla en la venta de los seguros a través de los intermediarios de seguros y en el intermedio las compañías aseguradoras. Esto hace que hoy por hoy los especialistas como el invitado que tenemos en estos momentos pues sean verdaderos especialistas del sector. Y tengo el honor y la fortuna de contar hoy con la presencia de Juan Felipe Guerrero Ortiz, un gran amigo, un gran conocedor con una trayectoria importante en el sector asegurador colombiano. Juan Felipe es oficial de cumplimiento de CESE, una compañía de seguros que es española, pero él está en la operación de Colombia. Juan Felipe, como he mencionado, tiene una trayectoria importante y un conocimiento que hoy queremos de alguna forma explotar y compartir con ustedes, porque el sector de seguros es muy particular, muy exclusivo. De hecho, hasta los mismos reguladores, hemos hablado detrás de cámaras, normalmente cuando generan las leyes están muy limitadas o no por posibles desconocimientos de qué es el sector asegurador, lo confunden con el sector bancario y pues bueno, ha sido una dinámica que en el proceso se ha venido transformando, pero ya saliendo un poco de esta pequeña introducción, quiero darle entonces la bienvenida a Juan Felipe. Juan Felipe, cuéntanos para los que no te conocen, pero que en Colombia sí eres muy conocido, cuéntanos quién es Juan Felipe, cuánto tiempo llevas como oficial de cumplimiento en el sector asegurador y cuéntanos un poco quién es Juan Felipe. Listo, gracias Luis Ramiro por la invitación, muy amable y por esa presentación. Como ya lo dijiste, soy oficial de cumplimiento y director de riesgos empresariales en CESE Colombia. Desde hace 23 años trabajo allá, no todo el tiempo he estado en este rol, también estuve de cara a lo que es el seguro y la suscripción de seguros. Ahí empecé y ya cuando salieron todas estas normas de SARLAF y de SAR o de riesgo de mercado, pues empecé a encaminarme a este tema que, pues al que le gusta, a uno lo apasiona, a uno le encanta todo este tema de los riesgos y ahí ya llevo una trayectoria de 23 años en la compañía. Bueno, ¿y qué más expertos, ahora que mencionas de gestión de riesgos, que una aseguradora? Porque la esencia de una aseguradora es gestionar riesgos, ¿no? Yo recuerdo mucho cuando en Colombia empezó a generarse normatividad en temas de riesgo operativo, en temas de riesgo de mercado, de liquidez, bueno, y ahora con todos los temas de prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo, que se hablaba del tema de gestión de riesgos, pero los verdaderos expertos, a mi juicio, conocedores de riesgos, ¿quién más que una compañía de seguros? Es que realmente es su esencia. Así es, eso, a eso nos dedicamos. Ajá. Hay veces que dicen, no, nosotros nos dedicamos a vender pólizas. Yo digo, no, a vender pólizas se dedican los corredores, los agentes, las agencias, todos los intermediarios. Nosotros, por esencia, nos dedicamos a gestionar riesgos, a conocerlos a profundidad, que es lo que hace una aseguradora, hace todos los estudios actuariales, unos cálculos de probabilidad de impacto muy importantes para poder establecer las tarifas y todo. Entonces, Y con eso unas es lo que nos hace técnicas ser. más robustas a la que tradicionalmente conocemos normal, no sé, cuando vamos a construir una matriz de riesgos. Esto tiene un tecnicismo mayor, que es lo que siempre hace que sea más especializado. El sector asegurador, para ir poniendo un poco en contexto también a la audiencia que tenemos y que no lo conoce, está integrado, y me corriges, Juan Felipe, por tres tipos de compañías que juegan un rol determinante en todo lo que es la gestión de seguros. Están los intermediarios de seguros o corredores de seguros, que son los que inicialmente tienen el primer contacto con los clientes, son los que realmente venden las pólizas, es lo que siempre entiendo. Están las aseguradoras, son las que emiten las pólizas, y hay una figura tercera que son los corredores de reaseguras. Bueno, hay una cuarta incluso, los reaseguradores, porque están los corredores de reaseguros que les ayudan a las aseguradoras a cubrir los riesgos que por su capacidad no alcanzan a cubrir. Y la labor de esos corredores de reaseguros es ubicar reaseguradoras en el exterior
para que ayuden a proteger también de alguna forma los riesgos de la aseguradora. ¿Lo he explicado bien? Sí, sí, muy. Porque eso es Muy como la bien. cadena que tenemos de lo que es el sector asegurador. Muchas personas creen que el sector asegurador es solo las compañías de seguros y no, tenemos corredores de seguros, aseguradoras, corredores de reaseguros y reaseguradores. Y los intermediarios de seguros que, como lo decías, son los que ponen el seguro a, digamos, al cliente. Viene la aseguradora y la aseguradora tiene unas capacidades, por eso nos vigila la Superintendencia Financiera, tiene unas capacidades de capital que cuando llegamos a esos topes no podemos retener nosotros mismos más el riesgo. El cliente nos transfiere el riesgo, pues nosotros tenemos que transferir también una parte del riesgo a esos reaseguradores, que generalmente son del exterior y es muy importante que sean del exterior a fin de que si hubiera una caída masiva de algo, digamos un terremoto, y el reasegurador también está en Colombia, pues todo se va sistémicamente a la basura, por decirlo de algún modo. En cambio, con este tema de los reaseguradores que están en diferentes países, soportan todos estos riesgos y no hay un riesgo sistémico de que se acabe pues una compañía o de que no podamos cubrir todos los riesgos a los que nos comprometemos. Juan Felipe, entiendo que CESE, uno de los productos de seguros que maneja son los seguros de crédito. Y con el ánimo de permitirle a nuestra audiencia que vaya entendiendo qué tipo de riesgos de lavado de activos se pueden generar en los seguros, explícanos un poco cómo opera este seguro de crédito y qué tipo de riesgos se pueden generar en este producto en particular, en todo lo que tiene que ver con lavado de activos y financiación del terrorismo. Gracias, sí, claro que así, muy importante el tema de hacer ese énfasis en el seguro de crédito que no es tan conocido. Si vemos la penetración en Colombia del seguro de crédito, es menor al 1%, es el que menos crece. Ya mirando las cifras de Fasecolda, es el seguro que menos crece en Colombia y la penetración a nivel latinoamericano en general no es muy grande. ¿De qué se trata este seguro de crédito? Es un apoyo al tejido empresarial de cada país, pues hablamos de Colombia, el tejido empresarial colombiano, donde les apoyamos en sus ventas a crédito. Esos deudores que ellos tienen, a los que les venden a crédito, es lo que nosotros aseguramos. Esas facturas, esos deudores, son finalmente nuestro riesgo que... O sea, ustedes respaldan a través de un seguro de crédito si yo como tomador de un crédito no cumplo. ¿Son los que le pagan? No al tomador, sino Respaldan a la persona que tomó el crédito. a la persona que dio el crédito, al que otorgó el crédito. Sí, respaldamos, o sea, al deudor le decimos, bueno, sí, véndale a crédito, le decimos al asegurado nuestro, véndale a crédito a ese deudor suyo, que si no le paga, nosotros le pagamos. Nosotros le respondemos. Eso. Entonces, es la persona que facilita el crédito, que puede ser entonces un banco. Yo, banco, puedo generar Generalmente el es el crédito. tejido empresarial. Se puede con bancos, Ok. pero son otro tipo de figuras. Pero Porque es si más- yo le vendo a crédito y tengo una fábrica o una compañía manufacturera y mi producto a mis clientes les doy un crédito, yo me aseguro a través de ese para que si no me pegan allá, el seguro me responde. Exactamente. Y ese es el gran apoyo que hace un seguro de ¿Y el seguro le reclama que no me pagó? Sí, claro, el seguro repite contra el deudor. Eso es parte de lo que es el mundo de seguros, repetir contra esa parte. Bueno, entendiendo esa lógica, y por eso digo que es que la actividad del aseguradora es muy importante en la economía. En muchas operaciones comerciales siempre hay un seguro. Y entendiendo esa lógica, particularmente del seguro de crédito, ¿qué riesgos normalmente gestionas en temas de lavado de activos en ese producto en particular? En este producto en particular, los riesgos vienen precisamente en que se supone que ese asegurado y ese deudor, pues fuera de esa relación comercial no tienen nada, pero tiene que uno ya darse cuenta si hay algo más que no se ha podido ver con algunas señales de alerta y que entre ellos dos estén tramando algo diferente, por ejemplo, que haya una sobrefacturación, que dicen que vendieron cierta cantidad de producto y facturan más, seguramente se pueden siniestrar y pues ese deudor que necesitaba, porque además no solo es a nivel Colombia, Podría estar legalizando. y podría estar en otro país y podría estar con esa sobrefacturación y ese siniestro, pues la aseguradora aquí le paga a ese empresario y podría estar legalizando algún dinero que no sea lícito de alguna de los delitos fuente de lavado de activos. O sea, en este caso, y volviendo un poco incluso al ejemplo que había puesto de la fábrica o el empresario de alguna compañía manufacturera, asumiendo, caso hipotético, que yo haya creado esa empresa con recursos ilícitos o que esté involucrado con temas ilícitos, ahí obviamente juega un papel determinante porque es el tomador del seguro, el conocimiento del cliente. Y en ese caso, ese riesgo del tomador de análisis de cliente no lo hace la aseguradora, sino queda en cabeza del corredor de seguros, que es el que vende la póliza, o cómo interactúa, cómo se administra ese riesgo de conocimiento del cliente ahí. Si es corredor,
pues él tiene unos temas ya de su debida diligencia con sus clientes, pero la aseguradora es responsable última, pues, de sus productos y de lo que pase con esos clientes. Entonces la aseguradora también tiene que hacer toda la debida diligencia de conocimiento de ese cliente. Se procura pues que sean clientes que ya sean conocidos en el sector, que se vea que su actividad económica es normal y corresponde a lo que es el sector. Ahí nos exigen pues que comparemos lo que hace ese cliente con el mercado para saber que todo está dentro de los parámetros, dentro de los estándares. Y pues en caso de que no, ahí salen las señales de alerta que nos podrían decir que hay algún lavado o algún posible lavado de activos. Entonces casi que hay un doble proceso. El que hace el corredor de seguros y ustedes de alguna manera también hacen un proceso adicional. Así es, ahí es doble proceso y el corredor lo hace por su parte y nosotros también lo hacemos. ¿Qué compartimos mucho en el sector asegurador? Lo único que compartimos es lo que llamamos el formulario de conocimiento de la contraparte. De hecho, a nivel sectorial hay uno que casi todo el mundo lo acepta y está ahí específicamente que se puede compartir con todas las compañías aseguradoras. En Colombia, y para compartir un poco con la audiencia que tenemos de otros países, Fasecolda, que es quien el gremio del sector asegurador en Colombia, hizo una labor importante, como un acuerdo, entiendo, con todas las compañías de seguros y definieron un único o un formato más bien que único, un formato en consenso de conocimiento del cliente para que pueda ser utilizado por los corredores de seguros. Así es. Ese formulario de alguna forma simplifica el hecho para la dinámica misma de la gestión de seguros que no tengan N formatos establecidos por cada compañía de seguros. Y a veces un asegurado tenía que diligenciar el formato de la compañía de seguros A, el formato de la compañía B, y esto ayudó como un poco a simplificar aún así este proceso. Yo he visto en otros países que no existe, o sea, sí cada uno sigue operando en forma individual, pero pues bueno, este formulario realmente lo adoptan todos, es ya acordado en el sector en Colombia, porque todavía siguen existiendo formatos específicos de cada compañía, o cómo esta dinámica. Hay pocas que no lo aceptan. Hay 2 o 3 compañías en el sector que no lo aceptan, pero por esa facilidad, sobre todo para el cliente final, como tienen el seguro de terremoto, el seguro de incendio, el seguro de crédito, Sí. los seguros de cumplimiento que son muchos, entonces no podían ir cada que van a sacar un seguro y el corredor o la gente, lléneme este formulario para la compañía A, este para la B, este para la C. Pues es una práctica que casi todas las aseguradoras aceptan. Es contados los casos que no. No es obligatorio aceptarlo, pero está muy aceptado por todos. Ok. Todos lo tenemos. El formulario único, justamente, y no sé qué vigencia tendría, pero si yo trabajo, no sé, con varios corredores de seguro, ustedes me aceptan un único formulario, no tengo que volver a diligenciar. No tienen que volver a ir. Si yo lo he diligenciado una única vez, sirve para cualquier. Sirve para cualquiera porque se está aceptando explícitamente que se comparta con todas. Es una parte pequeña que ya estamos avanzados en finanzas abiertas. No, buenísimo. Juan Felipe, bueno, hablemos de otro producto que tiene que ver con las pólizas de cumplimiento, que es, digamos, un producto que también es muy insignia, diría yo, en algunas compañías de seguros, algunas no lo ofrecen, ¿no? Pero las pólizas de cumplimiento, bueno, expliquemos también qué es una póliza de cumplimiento primero para ambientar a todos, pero también qué tipo de riesgos se generan en este tipo de seguros. Claro. Las pólizas de cumplimiento es cuando hay un contrato o hay una obligación de un contratista, de una persona de hacer o de no hacer algo. Y esa otra parte necesita pues asegurarse de que cumpla con sus obligaciones. Entonces por eso le llamamos contrato de cumplimiento. En otras partes le llaman fianzas, en otras partes le llaman... Sí, fianzas. Sí, Es un término que también he utilizado, ¿no? sí, que una fianza en Colombia es Sí. diferente al seguro de cumplimiento. Hay unas compañías afianzadoras que son diferentes y no tienen la misma regulación. El contratista o el obligado es el que adquiere el seguro. Ujú. Y el asegurado sería el que se ve perjudicado en caso de que no cumpla con las obligaciones, digamos, de un contrato. Es muy dado en lo que tiene que ver con obras viales y con todo lo que es contratación pública. Siempre hay un seguro de cumplimiento que se llama garantía única. Así se llama y es lo que piden las empresas para que se pueda contratar. Esa es una parte y también les hay entre particulares. En este edificio donde estamos deciden arreglar la fachada. Seguramente para que ese contratista que va a arreglar la fachada cumpla, le exigen una póliza de cumplimiento que ya es un formato entre particular. Las pólizas de cumplimiento, y ahora se me viene a la memoria un poco frente a posibles casos de lavado, incluso relacionados con temas de corrupción,
pueden ser utilizadas como fachada o manipulación para ciertas operaciones, llamémoslo de grande envergadura contractuales, ¿o no? El sector asegurador se ve expuesto en ese sentido. Incluso en ocasiones la misma falsificación de esas pólizas se ha dado como elementos fraudulentos y cuando presenta algún acto de corrupción y pues bueno, lo primero que hace es supuestamente exigir las pólizas, a veces también se encuentran que la póliza es falsa, Falso. que no la emitió la compañía de seguros, así que, como he dicho, fuera que robaron el dinero, también tampoco hay garantía. Frente a ese tipo de riesgos que están relacionados con temas de corrupción, ¿cómo se protegen o cómo se gestiona ese tipo de posibles, llamémoslo pues sí, efectivamente riesgos asociados o a temas de corrupción o de fraude, ¿no? Sí, en ese riesgo de fraude que utilicen mal el nombre de una compañía de seguros o otro tipo de garantías que son aceptadas, ya lo que tiene que ver con la contratación pública tiene unos estándares de seguridad muy importantes. Cada póliza de cumplimiento, por lo menos acá en nuestro país, debe tener un código QR con el que el asegurado, digamos la entidad contratante, puede verificar si esa póliza fue emitida por esa entidad o no. Ese código Ok. QR le lleva a la compañía, allá dan unos datos y con esos datos le dice, sí, esta póliza fue emitida por la compañía de O sea, es seguros. como la certificación de que sí es una póliza legal. Exactamente. Y por un caso que hubo muy sonado hace unos años, pasó eso, porque falsificaron una garantía, pues todo eso pasó un viernes por la tarde y el funcionario dijo, es que yo llamé a la entidad y ya no, como era viernes por la tarde, pues nadie me atendió y por eso no nos dimos cuenta. Entonces ahora tiene que ser en línea que se puede verificar que esa póliza es genuina. No solo en Colombia, porque lo he visto también en casos en temas de corrupción y por eso fíjense la importancia que tiene el tema asegurador y el sector asegurador en lo que son las operaciones y transacciones económicas, de muchos hechos económicos que se presentan. Porque acá estamos hablando, por ejemplo, de casos concretos de contratación pública, contratos de gran envergadura, no solo por su monto, sino lo que representan, que normalmente, como parte de las exigencias contractuales, es que debe existir una póliza de cumplimiento, una póliza que asegura que lo que acabaste de explicar. Pero en todo este entramado que a veces se desarrolla de corrupción, las personas que no desean o no cumplen con justamente los requisitos, porque ustedes para poder expedir una póliza de cumplimiento hacen un análisis muy profundo de quién es esta contraparte y casi que podrían ser una fuente para detectar posibles alertas o cosas inusuales, no sé, personas que de pronto en el análisis representen riesgos de lavado de activos o no. Y justamente las personas a través del fraude eluden eso porque saben que la aseguradora de pronto no les expide la póliza y utilizan ese mecanismo. Así que el seguro puede ser utilizado para, llamémoslo de alguna manera, ayudar a gestionar los temas de corrupción, ¿o no, Juan Fernando? Sí, sí, si no están los controles y la compañía no hace esa debida diligencia con ese cliente, con ese tomador afianzado, estaríamos muy expuestos. Es uno de los ramos que yo lo veo como con bastante exposición a Claro. los temas de lavado de activos, inclusive de financiación del terrorismo, porque también hay unos subcontratistas, sobre todo en las regiones, que son más difíciles de conocer todavía. Y se encuentra uno con casos de que contrataron para hacer una vía a una empresa constructora muy reconocida, pero esa empresa subcontrató, por decir algo, las volquetas. Y son esas personas locales. resultan ser de alguno de esos personajes de dudosa procedencia en la región. Llegar a ese conocimiento es bastante difícil, pero es a donde tenemos que llegar porque ahí está el riesgo. Y puede ser que no haya un siniestro, simplemente que ese personaje de dudosa procedencia, dueña de los carros, de las volquetas, de la maquinaria, pues se está financiando su operación. Claro. Su operación De alguna forma organización se del está terrorismo. facilitando la operación. Exactamente. Hay en las pólizas de cumplimiento algo que me llama la atención y entiendo que en CS no lo manejan, son las pólizas de cumplimiento judiciales, era que hablábamos ahora. Y hay una particularidad con esas pólizas de cumplimiento judiciales porque la ley obliga a la compañía de seguros a que generen esas pólizas. O sea, hay una obligación legal para que se expidan esas pólizas. Y hablo justamente en los procesos judiciales, porque por eso se llama procesos judiciales, donde yo puedo estar expidiendo una póliza de cumplimiento judicial a un narcotraficante o a una persona procesada por lavado de activos. Y entonces uno dice ahí, bueno, ¿y qué pasa con las listas? Y verifico y me dicen que no tenga contactos o no tenga clientes,
personas vinculadas al lavado de activos. En ese ramo de seguros y en ese producto en particular, sí hay una excepción. No hay una excepción de que no tengamos que hacer toda esa vida de diligencia. Esas cauciones judiciales, sí, de todas maneras debemos ver a quién se le dan. Quienes tienen esa parte, ese producto abierto, que no son todas las compañías que venden cumplimiento, no tienen las cauciones judiciales abiertas. Eso se puede restringir. No hay una cosa que obligue a las compañías y podría abstenerse. Ok. O sea, no es un seguro obligatorio. No es obligatorio, es en la que la quiera, El quiera operar ese ramo o ese producto. Exactamente. Pero cuando yo de pronto hacía referencia a la legalidad, es que un juez es el que exige la póliza. Exige la póliza, Pero pero esas cauciones. muchas veces tienen ese tema las personas que van, que la compañía, casi no hay compañías que vayan a expedir esa caución judicial, pues por este tipo de cosas. Hay que mirar de qué es el tipo de proceso, digamos, que se está mirando ahí. Y hay temas también de no solo este riesgo, sino ya el riesgo propio de seguros que hacen que sea muy difícil, porque como, digamos, no sé, en otros países, pero en Colombia, un proceso judicial puede ser tan largo. Yo expido la Que póliza. todo el tiempo hay cobertura de seguro. Exactamente, una cobertura de un reasegurador serán 5, 10 años por allá para los seguros decenales, que son otro aspecto, pero no los hay más allá. Y un proceso judicial empieza hoy y no sabe, no se termina en 20 años. Dicen acá que la vida de un colombiano es 2 o 3 procesos judiciales. Los cálculos actuariales que hay que hacer para ponerle tarifa a ese tipo de productos son bastante complejos y entonces hay muchas aseguradoras que se abstienen y pues está ahí la razón objetiva. No quiero ese ramo porque no tengo una certeza de qué va a pasar. No tengo algo, pues certeza nunca hay en los seguros, pero sí por lo menos algo que me pueda decir hacia dónde va. Es un ramo bastante complicado y muchas veces los jueces se quedan, o sea, les toca pedir otra cosa porque no hay quien les dé esas cauciones judiciales. ¿Cómo, Juan Felipe, se gestiona desde el punto de vista de riesgos? Pues ya hemos tocado frente a los dos seguros que hemos hablado, de crédito y las pólizas de cumplimiento, porque las aseguradoras son muy expuestas a los riesgos de fraude. Obviamente el riesgo de fraude como tal, pues puede conllevar a sí mismo a que de alguna manera esté a través de ese fraude, y caso de Colombia, con el seguro, por ejemplo, obligatorio que existe, el famoso SOAT, que entiendo que ha sido socialmente algo muy difícil de manejar, y hoy por hoy las personas que utilizan sus motos, llamémoslo así, que exigen en Colombia este tipo de seguros, muchos andan con seguros falsos, que no son reales, y eso ha golpeado obviamente también al sector asegurador. Pero más allá del análisis del golpe que tiene por siniestralidad y bueno, todo este tipo de fraudes, ¿qué vienen haciendo en general las compañías de seguros para contrarrestar esa situación que pues finalmente impacta también socialmente a la compañía, pues a un país, ¿no? Sí, ese seguro que sí es obligatorio y que tiene el ramo abierto, sí es obligatorio expedirlo. Yo llego a esas aseguradoras y me tienen que expedir el SOAT que se llama acá. Tienen un tema muy grande y tratan como de ir mirando esos actores porque ya es toda una infraestructura que hay montada para defraudar a las compañías aseguradoras de SOAT. Hay IPS que solo se dedican a recibir accidentes viales que no existieron, o sea, que son simulados. O sea, simulan un siniestro. Simulan los siniestros. Simulan un accidente que no es real. Y las IPS, para claridad también de nuestra audiencia y otros países, son como entidades hospitalarias que prestan servicios de salud. Teóricamente, si tengo un accidente, el SOAT cubre los gastos de salud. Los gastos Entonces, de ese accidente. Se inventan los accidentes. Accidentes irreales para que la aseguradora pague el seguro. Exacto. Siniestro. Y ahí ya toca con la data empezar a las compañías aseguradoras darse cuenta dónde está esa concentración de seguros, de riesgos y de reclamaciones. Esta IPS me ha reclamado mucho, tengo unas facturas muy grandes de esta misma, el tipo de siniestro vial que se da, todas estas cosas que ya en el manejo de la data uno puede empezarse a dar cuenta, es lo que están haciendo ahorita las compañías aseguradoras para protegerse. En ese y en diversos ramos, lo que le toca es uno empezar a ver dónde está esa concentración y dice, aquí hay algo raro, los siniestros prematuros son siempre una alerta muy importante para las aseguradoras, porque prácticamente compran el seguro y ya mañana se están siniestrando o muy pronto se están siniestrando. Entonces, todo eso, ahí sí como expertos en riesgos que somos los aseguradores, empezamos a medir cuál es la curva de maduración del siniestro y qué sería lo atípico y empezar a ver
por regiones, por terceros, por todos los actores que están ahí, donde hay una concentración que no sea normal. Frente a todo ese panorama, Juan Felipe, compartámosle un poco también a nuestra audiencia cómo se vienen generando esos reportes de operaciones sospechosas, cómo asegurar la calidad y oportunidad en los reportes que en el sector asegurador se generan de estas operaciones sospechosas a las mismas unidades de inteligencia financiera. En el caso de Colombia y en el caso particular en la compañía donde trabajas, ¿cómo se viene gestionando esto? Bueno, es muy importante cuando uno va a hacer un reporte de operación sospechosa a la unidad de inteligencia, es en ese momento pensar en no parar las operaciones, porque uno tiene eso, una sospecha, sabemos que va a hablar de una operación y no de una persona ni de una empresa en particular, sino que detectó cosas que definitivamente no tuvieron explicación. Entonces ahí ya llega la pericia, es de apartarse, de quitar toda la parte comercial y se puede inclusive dejar que el negocio siga fluyendo, pero pues por el lado del oficial de cumplimiento y del equipo se están haciendo todos los procedimientos para poder corroborar lo que estamos viendo, que si definitivamente no le vemos la explicación, lo reportamos hasta ese momento sin afectar el negocio. Ok. Durante todo el proceso podemos no afectar el negocio. Ya cuando empezamos a ver cosas que son ya totalmente inexplicables, por decirlo de algún modo, ahí sí, inclusive la norma dice que el oficial de cumplimiento debe tener un poder de decisión y pues toca en ciertos momentos poner el alto y parar algunos negocios en los ramos que se llaman revocables, porque por ejemplo, si volvemos al seguro de cumplimiento, son pólizas irrevocables. Yo me di cuenta. Tengo que esperar que se cumpla todo el periodo Sí, del, sí. del seguro. ¿Sí? Exactamente, ya no Ok. puede decir, no, ya no le doy más póliza, no, esto es Ah, porque pues el que toma la póliza es el riesgo y el otro que está ya sentado al asegurado, que es el que sabe claro. perjudicado, no podría haberse perjudicado por esto. Entonces, en esos ramos irrevocables, pues nos toca es reportarle a la unidad de inteligencia y esperar que haya resultados. Y nosotros seguir haciendo el monitoreo y si hay más cosas, pues seguirlas reportando. Esa constancia en el reporte y también, como lo decías, en la oportunidad de ser muy ágiles en que todos los procedimientos se lleven a cabo en el tiempo real prácticamente, que es lo que nos permite hoy en día todo el análisis de datos que se puede hacer. Obviamente te soportas con tecnología, ¿no? O Sí. sea, eso te obliga a tener tecnología, tu software de listas, tus modelos de segmentación, todo eso juega un papel determinante en todo el análisis que tienes estructurado en el sistema de prevención. Claro, sí, la parte de listas y la parte de segmentación, yo creo que esa segmentación de los factores de riesgo Sí. es clave porque podemos ver pues por cliente, por mercado, por producto, todo lo que puede estar pasando y lo que no sea normal. Entonces pues tenemos un software con ustedes que nos ayuda a detectar todas esas cosas de manera temprana. Son alertas tempranas donde podemos ver que algo se está saliendo de la cotidianidad, que empezó a haber mucha siniestralidad. Las mismas devoluciones de pólizas pueden ser de primas, las mismas devoluciones de primas pueden ser una alerta o como lo decía, los siniestros tempranos. Hay muchas cosas que en la data uno empieza a detectar y que ya son unas señales de alerta que tenemos parametrizadas que sin tecnología no se lograrían. Eso sí, la clave en esto es tener tecnología que nos ayude a hacer las detecciones oportunas. Tanto el volumen de transacciones que tienen y de negocios, pues hace que la manualidad no juegue un papel obviamente importante. No. Y si el soporte tecnológico se vuelve un factor determinante para la efectividad justamente de estos sistemas. Ahora mencionaste, Juan Felipe, el tema normativo. Y me gustaría también que compartiéramos un poco, porque sé que tú tienes no solo la experiencia en Colombia, sino la experiencia en otros países. ¿Cómo has visto para el sector asegurador la evolución normativa que tenemos en temas de prevención del lavado de dinero? ¿Qué pros, qué contras frente a lo que tenemos actualmente? ¿Cómo ves incluso a Colombia como referente? Porque a veces Colombia se vuelve un referente normativo en otros países. ¿Y cómo ves el nivel de madurez, no solo de nuestro país, sino en otras regiones de las que puedas conocer de Latinoamérica en este sentido? ¿Qué nivel de madurez tenemos legalmente en todo lo que regula el sector asegurador? Sí, pues en Colombia, esta parte de la prevención de la actividad y la financiación del terrorismo, en especial la norma de la Superintendencia Financiera es referente tanto en Colombia para otros sectores vigilados como para
los supervisores de otros países latinoamericanos, inclusive por fuera. Uno va de hecho a los congresos y viene gente de otros países a ver qué estamos haciendo acá. Cuando salen esos proyectos normativos de la Superintendencia Financiera sobre el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo, no hay opiniones no solo de actores colombianos, sino de actores de otros países, de otros supervisores, de mercados de todo el hemisferio que preguntan y que aportan, porque definitivamente, pues me imagino que por Colombia todos los antecedentes que tienen esto, nos hemos vuelto fuertes en con todo el tema del lavado de dinero. Y los problemas nos volvieron fuertes. Exactamente, Maduros, ¿no? así es. Y Hacia eso. eso nos da una madurez en toda esta gestión de riesgos que es importante y que digamos en compañías como en la que estoy, pues se puede transmitir a las demás filiales. Entonces, allá de pronto tiene unas regulaciones que no son tan fuertes, a veces todavía no han llegado ni siquiera a lo que es un completo sistema de administración de riesgos, sino siguen solo en algunos temas de prevención, pero podemos exportar esas prácticas que nos han ayudado. Y las regulaciones, pues igual ya todo el mundo empieza a encajarse en las recomendaciones del GAFI y pues ahí hay unas cosas muy interesantes para los seguros. A eso es a lo que vamos, a alinear todas esas prácticas. En mi punto de vista, pues veo que definitivamente Colombia tiene un alto nivel de madurez porque pues obviamente desde otras latitudes nos preguntan. Yo recibo preguntas ahí sí, de México a Argentina. Uno puede colaborar en estos temas porque conocemos bastante. Este episodio también nos va a ayudar para ir rompiendo con un falso mito, y digo falso mito porque yo sí lo he escuchado profesionalmente o bien sea en empresas de otros sectores, obviamente del asegurador, donde a veces consideran que el sector asegurador realmente no hay riesgos asociados al tema de lavado de activos y que no es un riesgo, un sector tan vulnerable, pero lo es. Por eso yo digo que muchas transacciones siempre están comerciales, comúnmente están relacionadas con algún producto de seguros y por ende obliga a que uno tenga clientes de diferentes sectores, de diferentes perfiles y pues sí hay riesgos, obviamente, el tema de lavado. De hecho, hace unos años hubo un caso en Colombia especialmente relacionado con temas de soborno transnacional donde se vieron involucradas una compañía de seguros en Ecuador y un corredor de reaseguros en Colombia. En los temas de soborno transnacional, ¿qué se viene desarrollando o desde el mismo sector asegurador para contrarrestar este tipo de situaciones como las que conocimos hace muchos meses relacionados con lavado de activos, porque finalmente se relacionó con temas de lavado de dinero? Sí, las compañías definitivamente sabemos que, y ahí lo vería uno, no es por el producto en sí del seguro, que puede verse en un tema de lavado como el caso que mencionas, Luis Ramiro, sino que desde los proveedores o desde los aliados estratégicos puede verse impactada en el tema reputacional y en los diferentes temas y tiene que empezar a hacer todo su conocimiento de todas las contrapartes que están alrededor del seguro, de saber quiénes son, en dónde están operando, qué tipo de cosas están operando, porque no solo por los productos que vendemos, sino en toda la cadena de valor de la aseguradora, hay riesgos de lavado de activos y de financiación del terrorismo. Y eso es lo que se está haciendo actualmente, pues mirar quiénes son esas contrapartes, en dónde están operando y como siempre verificar que lo que están haciendo pues esté dentro del esquema que llamaríamos de normalidad para prevenir este tipo de cosas. Perfecto, Juan Felipe. Y ya para ir finalizando un poco este episodio, porque yo creo que nos va a tocar después hacer otro, hay muchos temas para ir desarrollando. Yo buscaba con este primer espacio ir dándole a nuestra audiencia como un preámbulo del sector asegurador y cómo tiene su verdadero impacto en toda la temática de prevención de lavado de dinero. Sí me gustaría que nos explicaras, porque en la cadena que hemos visto del sector asegurador que explicamos al principio, corredores de seguros, aseguradora, corredor de reaseguro y reasegurador, ¿qué papel juega la aseguradora a nivel de exigencia, ejemplo, a los corredores de seguros? Porque ellos son los que tienen el primer front del cliente, pero ustedes son los que piden la póliza. ¿Ustedes le exigen algún tipo de cosas a los corredores de seguros pensando en fortalecer tu sistema de prevención? Lo mismo al corredor de reaseguros. En los sistemas de prevención de lavado de activos y de financiación del terrorismo, ¿cómo interactúa la aseguradora en exigencias a estos intermediarios y al mismo reasegurador? ¿Qué papel juegas ahí en ese sentido? Bueno, frente a los intermediarios, corredores, agencias, agentes, las normas nos dicen
el corredor de seguros o el agente que sea, puede usted delegarle que vaya y conozca al cliente. Pero si pasa algo, la responsabilidad es de la aseguradora. Por tanto, la aseguradora lo que debe hacer y exigir es que ese conocimiento del cliente que hace ese tercero corredor o agente se haga bajo los parámetros de la aseguradora. Nosotros tenemos unos parámetros ya Potente específicos. es eso. Casi que ellos son los que Tienen que cumplen ser- sus políticas Exactamente. de conocimiento del cliente. Tienen que cumplir las Pues ustedes los políticas capacitan permanentemente también. permanentemente, sí, o sea, la misma capacitación que se da anual a los Claro. colaboradores de la compañía, se da también a los intermediarios. Los intermediarios acá en Colombia tienen también otro tema, que es deben tener una idoneidad en seguros. Ellos deben aparecer allá en la página de la superintendencia como que son idóneos y que están inscritos en la compañía. Dentro de esa idoneidad de seguros hay un tema fuerte de riesgos, o sea, ellos deben capacitarse en riesgos y específicamente en riesgos del AF. Lo exige la norma y pues nosotros, además de exigir que nos presenten esos soportes de idoneidad, pues también hacemos que se capaciten con nosotros y hagan todos estos temas de debida diligencia con los parámetros y políticas de la aseguradora. Y con los corredores de reaseguros. Con los corredores de reaseguros es un poco diferente. Ya miramos, ya a ellos los miramos como un proveedor que no nos está, digamos, afectando allá con un cliente, sino con el reasegurador, que el reasegurador tiene otros parámetros que debe estar inscrito ante la Superintendencia Financiera en el REACOEX, y nosotros ya miramos a ese corredor de reaseguros como un proveedor que, sin embargo, estamos mirando que lo que hace, que sus movimientos pues estén dentro de la cotidianidad y se vean normales frente al sector en el que están. Acá en Colombia, la Superintendencia Financiera maneja un registro de reaseguradores que se llama el REACOEX. Así es. Y en principio es la Superintendencia Financiera la que hace un estudio para admitir a ese reasegurador y que pueda tener operaciones en nuestro país. Más allá del estudio y el análisis que hacen ellos, uno podría decir que una entidad, en este caso, que es la que los vigila a ustedes, casi que de alguna forma está avalando que puedan ustedes operar con este tercero. Eso les da un nivel de tranquilidad frente a quién es realmente el que está detrás de una reaseguradora. Porque siempre yo he tenido, y de hecho con otros colegas tuyos en el tema de seguros, un reasegurador puede ser un millonario por allá de Londres, de Suiza, o que está obviamente representado por grandes compañías que tienen una capacidad enorme económica para poder respaldar ese tipo de riesgos, pero ¿se sabe finalmente quiénes son los que reaseguran esos grandes negocios? A ellos también debemos ir al beneficiario final y nosotros desde el principio, cuando se presenta el programa de reaseguros que se hace generalmente de manera anual, miramos al reasegurador y algo que llamamos los retrocesionarios, o sea, quiénes están detrás de ese reasegurador para conocer. ¿Pero lo hacen ustedes o quedan cabeza de la superintendencia? No, nosotros. O sea, la superintendencia nos dice esa parte y nos dice, ahí están en el REACOEX. Nosotros ya le damos check a que está en el REACOEX. Pero vamos y miramos ya nosotros de manera individual con cada uno, porque uno no tiene un reasegurador, tiene una nómina de reaseguradores para que pues el riesgo esté que no quede concentrado. Sí. Entonces lo que hacemos es tener esa nómina y también miramos detrás de cada reasegurador quiénes son esos retrocesionarios que están respaldando esa operación. Ahí sí, para saber de dónde viene el dinero con el que seguramente nos van a pagar, y obviamente también para saber la solidez que tenga ese reasegurador. O sea, se miran muchos riesgos. Como lo decíamos al principio, como reaseguradores miramos todos los riesgos que se puedan presentar. Bueno, Juan Felipe, de verdad que muchas gracias. Yo creo que hoy vamos dando a conocer realmente no solo la importancia del sector asegurador en la economía de cualquier país, o sea, el impacto es total, o sea, frente a todo lo que representa los productos que ustedes ofrecen y comercializan, sino que también podemos a través de este podcast generar esa conciencia de que realmente existen riesgos de lavado de activos en el sector asegurador, que a veces no son considerados como tan de un nivel de riesgo en el cual se puedan generar este tipo de situaciones, pero el riesgo existe, el riesgo de lavado de activos existe, el tema de soborno, corrupción a través de una compañía de seguros puede ser un medio para poder facilitar este tipo de actos ilícitos, y creo que es importante que la audiencia conozca esto. De verdad que agradecido, Juan Felipe, que compartas tu experiencia, porque finalmente es la experiencia que tienes de más de 20 años en este sector, y sé que a través de tu experiencia profesional han pasado muchos casos, muchas situaciones que has tenido que resolver.
y que han sido de impacto a nivel nacional y no solo en lo que tenga que ver con local, pero es importante que todos entiendan que este riesgo existe y que el sector asegurador es, insisto, un factor importante y determinante en todo lo que tiene que ver con la prevención del lavado de dinero en una economía. Claro, así es. Uno, por la prevención que podemos dar en esos temas de lavado de activos de financiación del terrorismo, que estamos expuestos al riesgo y que si ese riesgo se materializa, pues puede llevar a que la compañía de seguros se acabe y el seguro pues termina teniendo una función social en el sentido de que si hablamos, por ejemplo, de los seguros de la empresa donde yo trabajo, el de crédito, si se acaba ese asegurado, pues también se van a acabar muchos empleos o sea, esto siempre va a tener un componente social muy fuerte. Los seguros tienen ese componente social y por eso es que están. Finalmente las aseguradoras están siempre para el momento difícil. Hay otro tipo de entidades que están cuando usted tiene plata o no tiene, igual están los bancos en ambos momentos. La aseguradora está para acompañarlos en el momento difícil. Cumplimos esa función social de que tanto las personas para los seguros de personas como las empresas para este tipo de seguros, pues tengan ese respaldo y puedan operar tranquilos, puedan llevar su actividad económica de manera tranquila o puedan salir a pasear tranquilos o hacer lo que sea si hablamos de seguros de personas que tengan su casa asegurada. Todo eso lo hace las aseguradoras como una función social que es importante y que donde una aseguradora se acabe por estos temas de lavado de activos, por un tema reputacional o de sanciones, pues va a afectar a una gran parte de una comunidad. Eso es importante mantenernos al frente y no dejar que nos filtren. Perfecto. Este tipo. Bueno, Juan Felipe, como digo, espero que esta no sea la primera vez que nos aceptes una invitación porque estamos incluso pensando en desarrollar temáticas de riesgos especiales para el sector asegurador y qué bueno poder de pronto en otra oportunidad contar contigo para que compartas esa experiencia puntualmente en algunas tipologías de riesgos para el sector asegurador. Por el momento, de verdad que te agradezco mucho tu tiempo, agradezco mucho que compartas todo este conocimiento que has recogido en todos estos años y bueno, espero que, como digo, no sea la última vez que nos veamos próximamente. Muchas gracias, Juan Luis Ramiro. Aquí muchas gracias por la invitación y sí, aquí estaré cada que me dejen participar porque, como le dije al principio, nos lo apasiona este tema y aquí podríamos durar horas y días hablando de esto. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias por seguirnos en nuestras redes sociales. Pues bueno, este es un episodio más del lado de Compliance. Vamos a estar generando, como mencioné, otras temáticas asociadas con el sector asegurador porque nos han hecho mucho énfasis en esto, algunas compañías que quieren profundizar más sobre estos temas. Y bueno, muchas gracias a todos y gracias por seguirnos.